Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Así es, hermano, es la realidad. Todo aquel que está en Cristo está bendecido. No importa la circunstancia por la que está pasando, tal vez en este momento usted es una persona bendecida. Amén. ¿Cuándo vamos a ser bendecidos, hermanos? Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es nuestro Padre, ¿verdad? Dice el canto que cantábamos, solo tú eres bueno. Pero también decía, tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿De cuántos aquí es Señor y Salvador? Porque Él es mi Señor y mi Salvador. Hay muchos que nada más lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como Señor. ¿Verdad? Pero yo puedo decir en esta mañana que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. ¿Verdad? Agradecido con Él porque nos salvó, hermano. No merecemos estar aquí tú y yo. La verdad es que yo me veo y digo, Señor, ¿por qué te fijaste en mí? Realmente es tu misericordia y tu gracia que pueden explicar lo que ha pasado con mi vida, porque si no fuera por eso, hermano, estaría perdido, no tendría esperanza, o sea, pero es solamente por su amor, por su misericordia, por su gracia que puedo estar aquí. Y estoy agradecido, hermano, porque decía el canto también último que cantamos que Él dio su vida, ¿verdad? Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la bendición de ser sus hijos, de la bendición de tenerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hermano. Y en esta mañana, hermano, el propósito de que estamos aquí es para alabarle, amén. Es para exaltarle, es para glorificarle, es para proclamar que Él es el quien dice ser. Amén. Yo sé que ya pasó el domingo de la resurrección, pero eso tendría que ser que lo celebramos todos los días, hermano. Porque su victoria de Él sobre la muerte, como decía, es nuestra victoria, hermano. La esperanza que tenemos, hermano, es una esperanza viva, como compartíamos la semana pasada, una esperanza digna de confianza. Los problemas tan difíciles, las tempestades que se levantan en nuestras vidas son difíciles. Pero acuérdate, ¿quién está contigo en la barca? ¿Quién está contigo en la barca? Esa es la diferencia. Que no estás solo, que tu victoria está garantizada, que Él te tiene sostenido de su mano poderosa. Y que cuando termine todo esto, vas a estar en su presencia por la eternidad. Hermano, ¿cómo no vamos a estar bendecidos, hermano? Entonces, esta mañana sonríe, alaba a Dios, exáltale, ríndete ante su presencia con todo tu corazón, porque Él es bueno. A pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros se nos es difícil someternos y rendirnos completamente, Él sigue siendo paciente, sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, sigue extendiendo su gracia sobre tu vida, sigue perdonando tus fallas. ¿Cómo no, hermano? Vamos a adorarle y glorificarle. Amén. Pues en esta mañana, hermano, vamos a seguir con el Evangelio de Mateo y seguimos en el versículo 12, el capítulo 12, y vamos a estar considerando ahora del verso 33 al 37. ¿Cuántos tienen calor? Si no, para entrar en calor, porque ya me está dando a mí. Mateo capítulo 12, verso 33 al 37. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol.
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Padre, te damos gracias. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. No tenemos que darte, que ofrecerte. Todo te pertenece a ti. Lo bueno que podemos hacer, tú lo pones en nuestro corazón. Pero en esta hora estamos agradecidos de estar aquí. Estamos agradecidos de un día más. Estamos agradecidos de poder tener la bendición de venir a escuchar tu palabra, de oír tu voz, de estar en tu presencia, Padre. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable, sea el que lleve esta palabra, Señor, a nuestro corazón, mi Dios. Y esta palabra sirva para limpiarnos, para transformarnos, para guiarnos en tus caminos, en tu voluntad, Padre. Pido en el nombre de Jesús que quites toda distracción, toda ansiedad, todo pensamiento contrario, todo ataque del enemigo, Señor. Y que en esta hora cada uno de los que estamos aquí podamos dar completamente nuestro corazón para estar a tus pies oyendo tu enseñanza en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Usa, Señor, nuestras vidas por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza de hoy, hermanos, se llama El fruto da evidencia de la calidad del árbol. ¿Cómo se llama? El fruto da evidencia de la calidad del árbol. Bueno, dando un poco de contexto, hermano, para los que no han estado constantemente aquí, estamos tratando con este pasaje que viene ya desde capítulos anteriores, donde Jesús está confrontando a los fariseos. Los fariseos se siguen empeñando en rechazar a Jesús, se siguen empeñando en negar que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que Dios envió a salvar el mundo. Y hermano, en lo que veíamos en los pasajes anteriores, veíamos que Jesús sana y libera a un endemoniado, y eso está en el versículo 22 de ahí de ese mismo pasaje. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Entonces Jesús estaba haciendo milagros que daban testimonio y daban evidencia de que Él venía de parte de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo estaba obrando a través de Él, trayendo sanidades, haciendo milagros, liberando a la gente de la opresión del diablo. Pero a pesar de todo esto, hermano, los fariseos con su corazón endurecido seguían empeñándose en ¿qué? En negar, ¿verdad?, quién era Jesús. Entonces, ¿qué hicieron en vez de aceptar la identidad de Jesús? Bueno, lo acusaron a Jesús de que lo que él estaba haciendo, y particularmente lo que había hecho por esta persona endemoniada, era a través del poder de Satanás. Entonces, hermano, vemos ahí en el versículo 24 que dice: mas los fariseos al oírlo decían: no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, como vemos, ellos se negaban a aceptar a Jesús, y entonces la mejor idea que se les ocurrió es acusar a Jesús de que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por medio del poder del mismo diablo. Entonces Jesús, ¿verdad?, oyendo sus acusaciones, les hace una advertencia, ¿verdad? Y esa advertencia está en el versículo 31 y 32, que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces Jesús les advierte que tengan cuidado con las palabras que están, ¿verdad?, saliendo de su boca. Es lo que está diciendo. Entonces, este pasaje que vamos a meditar ahora, de alguna manera, ¿verdad?, va a terminar con esta conversación que está teniendo con ellos, con este confrontamiento directo. Y lo que este pasaje, hermano, nos enseña hoy, nos enseña que de dónde viene la raíz del problema. Nos enseña cuál es la fuente, de dónde provienen las palabras que están saliendo de estos líderes religiosos, hermano. De dónde provienen las palabras de odio, de blasfemia, que en vez de reconocer a Jesús, están de alguna manera blasfemando al acusarlo, ¿verdad?, que lo está haciendo por el poder de Satanás. Entonces, Jesús está dando evidencias que son irrefutables, no se pueden negar, estar a la vista de todos, pero ellos de todos modos se niegan a reconocer la identidad, ¿verdad?, divina de Jesús. Para ellos, Jesús solamente sigue siendo un hombre, ¿verdad?, y no le dan el reconocimiento, ¿verdad?, de lo que verdaderamente es. Entonces, el objetivo de Jesús, ¿verdad?, es dejar en claro que las palabras que salen de la boca de todo ser humano reflejan lo que verdaderamente hay en el corazón de esa persona. Y Jesús quiere advertir, hermano, que hay una grande responsabilidad en todo ser humano, ¿verdad?, delante de Dios por todo lo que sale de su boca. Porque podemos decir como, ¿quién decía? El Chavo del Ocho, el Chapulín, se me chispoteó. Pero no, hermano. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que sale de nuestra boca, ¿verdad?, somos responsables ante Dios, hermano. Y es lo que el objetivo de Jesús aquí es advertir esa responsabilidad que cada uno de los seres humanos debe de asumir, porque va a dar cuenta delante de Dios por todo lo que sale de su boca. Entonces, el versículo 33, la primera parte del versículo 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Haced. Cuando dice aquí haced, tiene la idea de considerar, de evaluar o de juzgar, o de adoptar una posición acerca de algo o de alguien. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús aquí cuando les dice haced, ¿verdad?, el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo? Jesús les está diciendo, piensen bien, evalúen las evidencias para que se den cuenta, ¿verdad?, de la posición que ustedes están tomando verdaderamente. Su posición que ustedes están tomando, a pesar de las evidencias que yo les estoy dando, es una posición, es ilógica primeramente. En segundo lugar, es una posición inconsistente y es absurda totalmente lo que ustedes están diciendo. Las acusaciones que ustedes están haciendo hacia mi persona son ridículas, en pocas palabras. Entonces Jesús pasa ahora de ser acusado a ser el acusador. Ahora Jesús los va a acusar, pero Jesús los va a acusar con fundamentos verdaderos, ¿verdad? Jesús usa la ilustración de un árbol y un fruto, ¿para qué? Para evidenciar quién es el que está siendo usado por Satanás. Ellos están diciendo que Jesús está siendo usado por Satanás, pero Jesús, a través de este ejemplo, de esta ilustración, les va a demostrar que los que están siendo usados por Satanás son ellos. La enfermedad y la muerte son la consecuencia del pecado. La posesión de los demonios es claramente obra ¿de quién? De Satanás. ¿Y es algo malo o bueno? Es algo malo. Entonces, por lo tanto, sanar enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar a los muertos, es algo bueno, amén. Todos. Dice,
Jesús, ustedes mismos aprueban estas cosas y reconocen que esto es algo bueno. Y si esto es bueno, pues esto mismo testifica que estas obras hechas de parte de Dios no son de Satanás. ¿Por qué? O sea, Jesús les dice, consideren bien lo que estoy diciendo. ¿Las obras que yo he hecho son buenas o son malas? ¿Por qué? Porque ustedes mismos confiesan y dicen que Dios no hace cosas malas. Y también saben ustedes que Satanás no hace lo bueno. Entonces, cuando ustedes dicen que lo que yo hago, lo hago bajo el poder de Satanás, lo que están diciendo es que Satanás está haciendo lo bueno. Y eso es algo que no puede ser porque Satanás nunca hace lo bueno. Otra vez, es algo ilógico, es algo inconsistente, aun con lo que ustedes creen y enseñan a los demás. Lo que yo hago, lo hago por el Espíritu de Dios, porque solo Dios hace lo bueno. Por tanto, mis obras dan testimonio sobre mi verdadera naturaleza. Es prácticamente lo que Jesús les está diciendo aquí en este texto. Lo que está diciendo Jesús es que el fruto es la evidencia de la calidad del árbol que lo produjo. Y dice la segunda parte del verso 33, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús había sido el autor de muchos milagros, ¿verdad? Había sanado ciegos, había hecho hablar a los mudos, había hecho saltar a los cojos, había sanado a los leprosos, liberado a los endemoniados y aún había ya resucitado muertos. Y todo esto, ¿verdad? La gente había sido testigo de eso. Entonces Jesús, a través de esto, es como si les está preguntando, ¿podría un árbol malo producir tales frutos que ustedes están siendo testigos? Los está confrontando, hermano, aún con la lógica humana. Lo que está diciendo Jesús es absolutamente imposible que un árbol malo produzca frutos buenos. Es imposible. Por tanto, a pesar de que ustedes se obstinan a negarse a reconocer la verdad de mis obras hablan por sí mismas de quién soy yo. Amén. Juan 10, verso 36 al 38 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 33 del texto que estamos viendo, ¿verdad? Jesús está diciendo que nuestras acciones, que son nuestros frutos, son el reflejo de lo que verdaderamente somos. Todo lo que, ¿verdad?, hace una persona, lo que habla una persona, es el reflejo de lo que verdaderamente es dentro de su corazón. Es lo que Jesús está diciendo. Y en Lucas capítulo 6, verso 43 y 44, dice así, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Si ellos lo están culpando de que sus obras son hechas por el poder de Satanás. Y ellos obviamente se las dan de santurrones, se las dan de conocedores de Dios, se las dan, ¿verdad?, de piadosos. Pero Jesús aquí dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Obviamente que no. Si está dando malos frutos es porque no es un buen árbol.
Y tampoco un árbol malo, ¿verdad? No puede ser malo un árbol que da buen fruto, es lo que está diciendo. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, ¿verdad? De muchas maneras Jesús ha, ¿verdad?, tratado de iluminarlos con la verdad, de probar su identidad, pero ellos se niegan a reconocer. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿verdad?, está lleno de maldad, está lleno de odio, está lleno de hipocresía. Y entonces lo que está saliendo de su boca es lo que verdaderamente hay en su corazón. Y por eso Jesús en el verso 34 y 35 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús comienza aquí, ¿verdad?, ya más directamente, generación de víboras. Jesús está comparando a los fariseos con las víboras. La serpiente, ¿a quién representa? A Satanás. Jesús está comparando a los fariseos con las víboras. Según Jesús, ellos son peligrosos porque son malos en el corazón y aparte son venenosos. Mateo 23:15 dice: ¿qué aflicción? Acá está en la pantalla porque es nueva traducción viviente. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes. Sus tradiciones, hermanos, legalistas, creadas por ellos mismos, en vez de acercar a la gente a Dios, la alejaban de la verdad de Dios, hermano. En vez de ayudar, hermano, a la gente a conocer a Dios, lo que hacía era envenenaban sus corazones al inyectarle el veneno de una religión muerta, porque no los acercaban a conocerlo al Dios verdadero, los acercaban, ¿verdad?, a sus religiones, a su religión, a sus tradiciones que ellos mismos habían inventado, ¿verdad?, y se habían salido de lo que verdaderamente Dios pedía del hombre. Entonces era como un veneno que inyectaban a esas personas y las contagiaban, ¿verdad? Y por eso, hermano, Jesús de alguna manera está diciendo que su hipocresía y maldad, ¿verdad?, era tanta que estaban contagiando y envenenando a las demás personas. Su hipocresía y su maldad era tanta que llevó a Jesús a llevarles, ¿verdad?, a decirles hijos del diablo. En Juan capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y dice: no, nosotros, ¿verdad?, venimos de la descendencia de Abraham, nuestro padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ¿verdad?, reconocieran quién soy yo. Ustedes lo que son hijos del diablo. Entonces, ahí en el mismo versículo 34 dice Jesús esto: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Como quien dice, Jesús lo que está diciendo aquí es: ¿qué se puede esperar de ustedes? Si su corazón está lleno de maldad, ¿qué puedo esperar de ustedes? Lo que puedo esperar es exactamente lo que está saliendo de su boca. Sus palabras blasfemas son un reflejo de lo que ustedes verdaderamente son. Tienen apariencia de piedad,
pero son malos. Son como los sepulcros blanqueados, bien pintaditos por dentro, pero por dentro llenos de gusanos. Es lo que prácticamente les está diciendo. Su corazón es malo, por lo tanto, su boca no puede evitar hablar la mentira, la maldad que hay dentro de ustedes. ¿Por qué? Y Jesús dice aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podrás tratar de aparentar, de ocultarlo, pero al final de cuentas, la abundancia va a hacer que se desborde de alguna manera lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Y eso va a salir expresado a través de las palabras y a través de las actitudes y acciones que la gente tiene. Amén. La boca habla lo que hay en el corazón. Mejor no digo esto. No, como cuando dice, no hay chisme, no es chisme, pero necesito. Es que hay algo en el corazón que, ¿verdad?, les gusta el chisme y no soportan. Entonces tiene que soltarlo, porque ahí está. Amén. La boca habla lo que hay en el corazón. Sus palabras y acciones están testificando su estado espiritual, lo que abunda y predomina en ellos. Es prácticamente lo que Jesús está diciendo. Sus palabras que ustedes me están diciendo, su actitud, sus acciones contra mí, lo que están haciendo es dando testimonio de su estado y su condición espiritual de ustedes. La naturaleza, hermano, caída del pecador sin Cristo es incapaz de hacer el bien. Amén. No hay ninguno bueno, dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo, hermano. Entonces, hermano, la naturaleza caída de cada ser humano sin Cristo es incapaz de hacer el bien. Todo ser humano sin Cristo, dice su palabra, que está muerto en sus pecados. Y el único que puede cambiar su estado de muerte y su incapacidad de producir buen fruto, ¿quién es? ¿A través de quién? De Jesucristo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El corazón, hermano, representa el carácter de la persona. Por lo tanto, decir de la abundancia del corazón habla la boca es como decir que sus palabras revelan quién es, ¿verdad?, y cómo es esa persona. La boca solamente reproduce verbalmente lo que hay dentro del corazón. Usted oye a esas personas que no dicen 3 palabras sin decir una maldición. Eso está lleno en su corazón y tiene que salir. No va a salir alabanza a Dios porque no hay en su corazón. No le conoce. Entonces va a salir lo que está ahí. Amén. Entonces la boca solamente reproduce verbalmente lo que hay dentro del corazón. Mateo 15, 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, que era lo que estaba, ¿verdad?, haciendo los religiosos aquí, diciendo que lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era obra del diablo. Lo que una persona realmente es por dentro
su boca dará evidencia por fuera. Esa es una realidad. Proverbios 23:7 nos dice esto. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensa. ¿Y dónde están los pensamientos? En el corazón. Lo que piensa, eso es la persona, y eso va a salir por su boca. Dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Jesús, hermanos, está haciendo manifiesta la hipocresía de los fariseos. Ellos aparentaban ser justos, ser temerosos de Dios, pero en realidad su corazón era corrupto, estaba podrido por la maldad. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es ¿qué? Es vana, o sea, es una mentira. Se está engañando a sí mismo. Si tu boca no está siendo coherente con lo que tú dices ser, con lo que tú dices representar, no estás engañando a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Y ellos estaban diciendo que ellos conocían a Dios. Ellos estaban diciendo que estaban en la verdad. Ellos se daban golpes de pecho y criticaban y juzgaban a los demás porque no hacían las cosas que según ellos, ¿verdad?, era lo que agradaba a Dios. Pero aquí de alguna manera, ¿verdad?, se les cae, ¿verdad?, el show. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, es una falsedad lo que ustedes están representando. Y se están engañando ustedes mismos. Tal vez puedan engañar a algunos por un tiempo, pero la verdad va a salir a la luz. Las acciones y las palabras de los fariseos los estaban condenando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo que había dentro de su corazón estaba subiendo a la superficie y estaba, ¿verdad?, siendo expuesto. ¿Por qué? El verso 35 dice, porque el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces, en el corazón, según Jesús, es donde residen los pensamientos, los deseos, las ambiciones de toda persona. Cuando una persona habla, principalmente la fuente de sus palabras proviene de lo que contiene y abunda en su corazón. Al que le gusta el deporte y que todo lo que piensa es el deporte y que es fanático del deporte, va a aprovechar cualquier oportunidad para hablar del deporte. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón, de eso se está llenando. Entonces, cuando una persona habla, usted nada más examine, y usted examínese usted mismo qué está hablando, para que usted mismo se dé cuenta dónde está su corazón y quién verdaderamente es. Cuando una persona habla, principalmente la fuente de sus palabras proviene de lo que contiene y abunda en su corazón. El corazón es como una bodega en la que almacenamos nuestros verdaderos pensamientos y deseos y ambiciones. Por lo tanto, es evidente que lo que una persona almacena en su corazón es lo que va a sacar al estar hablando, o es lo que va a enseñar en sus acciones. Hay una relación, hermano, y una conexión directa entre el corazón y nuestras palabras y nuestras obras. Un corazón, hermano, con el temor de Dios, un corazón que es bondadoso, un corazón que es compasivo, un corazón que es misericordioso, no podrá evidenciar a través de sus acciones y sus palabras lo que hay dentro. Y usted ve personas así. No puede evitarlo porque es lo que hay adentro.
Alguien le hace mal, alguien no lo trata bien, y él de todos modos sigue haciendo lo que hay en su corazón, porque de eso está lleno y no puede evitarlo. Pero lo mismo, hermano, pasa con un corazón malvado y perverso. Aunque trata de esconderlo, aunque trata de portarse bien, trata de aparentar piedad, tarde que temprano, hermano, lo que abunda en su corazón va a explotar. Como cuando agitas una soda y le abres y sale. Nada más lo agitas poquito en algo que no le gusta y sale lo que hay en su corazón. Y ahí es donde se demuestra la verdadera condición de esa persona. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. Ahora, este versículo, hermano, también nos deja ver que un corazón transformado por Cristo ahora tiene la capacidad de producir obras y palabras buenas. Y debe buscar intencionalmente. ¿Sabe qué es buscar intencionalmente? Que debe de procurar, que debe de esforzarse, que debe de meditar, que debe de pedirle a Dios que esas obras buenas y esas palabras buenas, ¿verdad?, estén en su corazón. Debe de buscar intencionalmente llenar su corazón de pensamientos, deseos y ambiciones que se alineen con su identidad como cristiano. Si usted dice ser cristiano, usted y yo tenemos que buscar intencionalmente que nuestro corazón se llene de buenos deseos, buenos pensamientos, buenas ambiciones que se alineen con quien yo digo ser. Si yo digo ser hijo de Dios, si yo digo que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, yo tengo que buscar esto para alinearme con lo que estoy diciendo que soy. Y por eso Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente eres cristiano como dices, si has muerto al pecado, busca las cosas de arriba. Llénate de las cosas espirituales, porque de lo que te llenes es lo que va a salir. Ahora, los creyentes, aunque todavía uno como creyente puede decir o hacer cosas que no agradan a Dios ni edifican a los demás, ya no nos debe caracterizar las acciones o las palabras malas y vacías que no edifican a los demás ni a nosotros mismos. O sea, sin Cristo somos incapaces de hacer nada bueno. Pero con Cristo ahora nos da la capacidad de producir buenos frutos. Pero aún así, seguimos en esta naturaleza pecaminosa. Y podemos fallar, decir algo que no debemos decir, y podemos hacer algo que no debemos de hacer. Amén. Pero ya no, si tú eres un verdadero cristiano, yo soy un verdadero cristiano, ya no nos puede caracterizar esas cosas malas. Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? A un cristiano, hermano, aún no digo que está ok, por favor no me malentienda. No digo que estoy ok, ni estoy aprobando, ni estoy nada de eso. Pero aún en una situación que de repente se descuidó y llegó tanto la presión o algo pasó, se le puede salir hasta una mala palabra. No debe, pero puede que suceda. Pero ¿qué hace el verdadero cristiano? Reconoce su maldad, le pide perdón a Dios, le pide perdón a la persona, se arrepiente y... Pero si tú oyes a alguien que dice que es cristiano y praise God y todo esto y gloria y amén y maldice cada rato y no es un día, todos los días, porque me ha pasado en el trabajo, dicen que
son salvos y que conocen a Cristo y que, gloria, oh hermanos, y hablan un poquito de la iglesia, pero también hablan de todo lo demás y las groserías y todo. Y aquí Santiago dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No, ¿verdad? Es inconsistente. Es inconsistente esto. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como creyentes, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó ¿para qué? Para nosotros tiempo atrás. Nosotros ahora ya tenemos la capacidad de hacer buenas obras, de hablar bien por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es más, Dios pide que lo hagamos. Por eso es que tenemos que buscarlo intencionalmente. Amén. Entonces, sabemos de la gracia de Dios, sabemos de la misericordia de Dios, pero no podemos usar eso para excusarnos y descuidar nuestra vida y permitir que nuestras palabras y nuestras acciones, hermanos, lejos de edificar, lejos de glorificar a Dios, estén, hermano, de alguna manera trayendo vergüenza a la fe que confesamos y confundiendo a la gente, porque muchos dicen que es cristiano. Tenemos que hacer una diferencia. Verso 36 y 37 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. En estos dos versículos Jesús hace una advertencia, tanto para el creyente como para el no creyente. Todo ser humano vamos a dar cuenta a Dios por lo que expresamos con nuestra boca cuando Dios juzgue todas las cosas. Sabemos eso, que va a haber un juicio, amén. Entonces, todo ser humano es responsable de Dios y va a dar cuenta de lo que salió de su boca y de lo que hizo. En otras palabras, lo que hablamos y expresamos con nuestra boca sentará la base del juicio de Dios, porque lo que sale de nuestra boca procede de dentro del corazón, no solamente, se me chispoteó y sale de aquí, es que usualmente sale del corazón. Y el estado del corazón muestra lo que la persona verdaderamente es. O como quien dice, muestra su condición espiritual. Cuando dice toda palabra ociosa, lo que Jesús está refiriendo es a palabras inútiles, palabras estériles, o sea, sin utilidad para nada, palabras vacías que no tienen valor, que se hablan de una forma irresponsable, que se hacen en una forma consciente, salen de la boca para dañar y para ofender a los demás, y también esto incluye, hermano, ¿verdad?, las palabras falsas, ¿verdad?, y que a veces se hacen en hipocresía. Todo esto abarca cuando dice Jesús toda palabra ociosa. Toda palabra ociosa. Entonces, hermano, nosotros como creyentes debemos reflejar ¿a quién? A Jesús. Debemos reflejar la obra de salvación que Dios, ¿verdad?, ha hecho en nuestro corazón a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios, tenemos que pedirle prudencia a Dios. Porque nosotros ya somos llamados a hacer lo bueno, a decir lo bueno, a buscar las palabras que edifiquen a los demás y me edifiquen a mí mismo también. Porque estoy representando ¿a quién? A Cristo. Ahora, aunque es imposible, hermano, ser perfecto, como les digo, por causa de que todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, el genuino creyente, hermano, dará evidencia de ser un árbol bueno, ¿verdad?, con buen fruto. Aunque en algunas ocasiones hable o haga algo indebido,
su vida se va a caracterizar no por eso que hizo en ese momento, sino se va a caracterizar por un buen fruto. Sus palabras tendrán el propósito de edificar, ayudar y anunciar la gloria de Dios, de Cristo. Entonces, hermanos, aunque en general este pasaje se puede aplicar a todos, tanto a creyentes o no creyentes, el contexto inmediato nos indica que Jesús principalmente se está dirigiendo, ¿verdad?, a personas que no son creyentes, pues sus palabras están dirigidas a los fariseos que lo estaban acusando con sus palabras de ser un instrumento de Satanás. Ahora, ellos no se daban cuenta que sus propias palabras los estaban condenando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque por su boca estaban sacando lo que estaba abundando en su corazón. Bueno, a ellos Jesús les advierte que van a ser juzgados. Todo no creyente será juzgado en el juicio del gran trono blanco, dice su palabra, en el cual todo incrédulo será condenado por rechazar a Cristo y su gracia salvadora, lo cual lo hace culpable de sus pecados, lo cual, hermano, hace que cada una de sus palabras, ¿verdad?, sean juzgadas y castigadas por Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio es una realidad. Sin embargo, para los creyentes, hermano, todos sus pecados ya han sido, ¿qué?, perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario con la sangre de Jesucristo. Y como les digo, aunque un verdadero creyente sigue quedando corto respecto a la total obediencia de los mandamientos de Dios, sus faltas ya han sido perdonadas en Cristo. Ahora, esta verdad no es una verdad que podamos usar para seguir actuando y hablando de una forma necia e irresponsable como creyentes. No por saber que Cristo ya pagó por nuestros pecados y que no vamos a pasar por el mismo juicio del incrédulo, yo voy a tomar a la ligera lo que Jesús me está diciendo. Esas palabras son para tomarlas en serio todos, y especialmente nosotros que conocemos a Cristo. ¿Y por qué debes de tomarla en serio tú y yo que somos creyentes en Cristo? Porque también los creyentes en Cristo vamos a ser juzgados. Ahora, no para condenación como el que no tiene a Cristo, pero sí para recibir las recompensas según nuestras obras y nuestra fidelidad a Dios. O sea, sí va a haber un juicio para el creyente, pero no un juicio de condenación. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando Pablo a quién, a creyentes, amén. Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, compadezcamos ante el tribunal de quién, de Cristo. ¿Para qué?
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras vivía en este mundo, sea bueno o sea malo. Romanos 14, verso 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, no creas que te vas a librar de dar cuentas a Dios por cómo hablas y cómo actúas. No te vas a librar de eso. Yo imagino que como creyentes nos vamos a avergonzar delante de Dios. Hermanos, yo pienso que todos tenemos de que arrepentirnos en esta mañana. Todos somos culpables de hablar lo que no debemos de hablar, de actuar como no debemos de actuar, hermano. Todos somos culpables. Y esta palabra de esta mañana debe de llevarnos a reflexionar. ¿Cuántas cosas no hemos hablado sin pensar? Y en vez de edificar, hemos dañado. Y eso nos hace responsables delante de Dios. Aunque no para condenación eterna, pero sí para, de alguna manera, ser avergonzados. ¿Cómo se sentía usted en la escuela cuando hacía la tarea y lo pasaban enfrente y lo reconocían? Se sentía bien, ¿verdad? Pero cuando no lo hacía, se quería esconder abajo de la banca. Al menos así me pasaba a mí. Porque da vergüenza. Se siente que al que están reconociendo, ¿verdad? Y tú pues quedaste mal. Imagínese allá, en la presencia del Señor. Verso 37 dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, esto no quiere decir, este verso, que la salvación o la condenación sean determinadas por tus palabras y tus acciones, porque entonces sería por obras, y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero sí, las palabras y las acciones manifiestan si una persona es salva o no. Las palabras y las acciones dan testimonio si una persona ha experimentado un encuentro con Cristo y su vida, su corazón ha sido transformado. Sería inconsistente. Jesús está acusando a los fariseos y los religiosos de ser inconsistentes, porque dicen ser una cosa y su corazón está lleno de otra. Están hablando de la maldad de su corazón. Entonces la salvación y la condenación no son determinadas por las palabras o las acciones, pero las palabras y las acciones sí manifiestan, sí demuestran si una persona es salva o no. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Uno no sabe lo que pasa en el corazón, es Dios y la persona cuando pasa el milagro sobrenatural de la salvación, del arrepentimiento. Eso solamente Dios lo produce y solamente Dios sabe y la persona. Pero al pasar el tiempo, los frutos de esa persona van a manifestar si pasó o no pasó. Amén. Es imposible ocultar eso. Las palabras y las acciones manifiestan si una persona es salva o no, pues las palabras y las acciones de una persona revelan la realidad de su condición espiritual. La gracia salvadora de Cristo es el único medio para poder ser perdonado y salvado de la condenación. Si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, la única manera que tú puedes ser librado de ese juicio que es para condenación eterna es que tú vengas a Cristo
te arrepientas de tu pecado y le entregues tu vida como único y suficiente Salvador. Es la única manera. Una salvación genuina, hermano, produce buen fruto. Palabras y acciones que reflejan la transformación que ha sucedido en el corazón. Cuando dice que por tus palabras serás justificado, está diciendo que solo aquellos que han puesto su fe en Cristo para salvación son capaces de producir esta clase de fruto para ser justificados, porque sus palabras serán el resultado de algo que ya sucedió dentro del corazón, que solo puede ser posible en la persona que ha sido regenerada por Cristo Jesús. Si no ha sido regenerada esa persona por Cristo, sus palabras y acciones solo lo llevarán a la condenación cuando Dios juzgue al final de esta vida. Amén. Entonces, concluyendo ya, hermanos, esto nos debe de llevar a qué, como les decía hace un momento, a reflexionar tanto al no creyente como a los creyentes, porque todos vamos a ser juzgados. Preguntémonos, ¿qué fruto estamos produciendo en nuestra vida? Seamos sinceros. Y eso nos va a decir qué hay en nuestro corazón. Según las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo, esto debemos tomarlo muy en serio, porque nadie escapará del juicio de Dios. Todos daremos cuenta de lo que decimos y de lo que hacemos mientras existimos en esta vida. Y como le digo, si tú no eres creyente, lo primero que necesitas hacer es rendirte a Cristo, porque sin Cristo eres incapaz de producir este fruto. Y si eres creyente, una vez más, tienes la responsabilidad, no conmigo, no con tu hermano, tienes la responsabilidad con Dios de buscar intencionalmente alinearte con la voluntad de Cristo. Tienes que proponerte en serio, y yo también, es para todos. Evitar palabras que dañan y ofenden a los demás. ¿Por qué? No porque alguien más te lo dice, sino porque tú entiendes. Porque la Biblia y el Espíritu Santo te lo muestra, que tus palabras van a tener consecuencias eternas. Unos para condenación eterna y a otros va a tener que ver con la recompensa, ¿verdad? Cuando el tribunal de Cristo suceda. Y yo creo que nadie queremos ser avergonzados, amén. Entonces, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude, porque tomamos en poco muchas veces, no tuve la intención o no quise decirlo, pero la Biblia dice que lo que sale de la boca sale del corazón. Entonces, hay que pedir perdón a Dios. Amén. Pongámonos de pie en esta hora. Padre, te damos gracias. En esta mañana, Señor, te agradecemos. Qué bueno eres tú, Padre. Solo tú eres bueno, como dice el canto. Y has mostrado tu bondad a nuestras vidas, que aun siendo pecadores, dice tu palabra, Cristo murió por nuestros pecados. Te damos gracias porque sin merecerlo, tú estuviste dispuesto a dar tu Hijo en la cruz para que pagara por nuestra culpa, para que llevara nuestros pecados sobre Él. Porque esa era la única manera que nosotros podíamos, Señor, ser justificados de la maldad de nuestro corazón, Señor.
Te damos gracias porque somos tus hijos, porque ahora nada nos puede apartar de ti. Porque, Señor, tú que comenzaste la buena obra en nosotros de la salvación, tú dices en tu palabra que la vas a terminar. Porque a los que elegiste llamaste, y a los que llamaste, Señor, a ellos justificaste, y a los que justificaste, tu palabra dice que también los glorificarás, Padre. Y nada nos puede apartar de tu amor, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. A pesar, Señor, de que reconocemos que quedamos cortos, que seguimos fallando, Señor, que seguimos equivocándonos. A pesar de eso, mi Dios, lo cual no es una excusa ni es una licencia para pecar, pero a pesar de eso sabemos que tenemos la seguridad de la vida eterna, una esperanza viva, porque Jesús dijo, consumado es. Y nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Gracias, te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a meditar en esto, Señor, y a buscar intencionalmente el ser sabios al hablar. Sé que somos seres humanos, nos has creado con emociones, con sentimientos, y muchas veces se nos hace difícil retener lo que sentimos por dentro, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Padre, por medio de tu Espíritu. El fruto de tu Espíritu dice que es control propio, Señor. Ayúdanos a tener ese dominio propio para no hablar cosas que pequen contra ti, pequen contra nuestro prójimo. Ayúdanos a que busquemos hablar de una manera que te glorifique a ti, que bendiga y edifique a los demás, y que dé testimonio de lo que hay en nuestro corazón, de la transformación que ha sucedido, Señor, por medio de tu Hijo Jesús en nosotros, Padre. Perdónanos por todas esas ofensas que hemos hecho, Señor, con nuestras palabras, con nuestras acciones a los demás. Y ayúdanos, Padre, a intencionalmente buscar, Señor, hacer lo bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.